Sismo del 85. El terremoto del jueves 19 de septiembre de 1985, conocido como el Terremoto de México de 1985 o Terremoto del 85, afectó en la zona centro, sur y occidente de México y ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita de México y su capital. El Distrito Federal fue la que resultó más afectada. Cabe remarcar que la réplica del viernes 20 de septiembre de 1985 también tuvo gran repercusión para la Ciudad de México. Este fenómeno sismológico se suscitó a las 7:19 am, tiempo del centro, 13:19 UC, con una magnitud de 8,1 MW, cuya duración aproximada fue de poco más de 2 minutos, superando en intensidad y en daños al terremoto registrado en 1957 también en la Ciudad de México. El epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, frente a las costas del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas. Un informe del Instituto de Geofísica en colaboración con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México publicado el 25 de septiembre de 1985, detalla más aún que el epicentro fue localizado frente a la desembocadura del río Balsas localizada entre los límites del estado de Michoacán y Guerrero a las 7:17 minutos, 48 segundos am, tiempo del centro alcanzando la Ciudad de México a las 7:19 am con una magnitud de 8,4 MW. Fue de un sismo de tipo trepidatorio y oscilatorio a la vez y registró una profundidad de 15,0 kilómetros. La ruptura o falla que produjo el sismo se localizó en la llamada brecha de Michoacán, conocida así por su notable, ese momento, carencia de actividad sísmica. Se ha determinado que el sismo fue causado por el fenómeno de subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa norteamericana. Una de las diversas apreciaciones en cuanto a la energía que se liberó en dicho movimiento fue su equivalente a 1114 bombas atómicas de 20 kilotones cada una. Réplicas. Se presentaron varias réplicas del fenómeno, siendo la más significativa la del día siguiente, 20 de septiembre de 1985, reportada por el Servicio Sismológico Nacional a las 7:37 minutos, 13 segundos pm 1:37 minutos, 13 segundos UC, con una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter. 5 Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos registró una magnitud de 7,5 grados en la escala de Richter y con una profundidad de 17,6 kilómetros. 6 La réplica causó daños materiales en las construcciones dañadas previamente por efecto del primer sismo, además de provocar el mayor daño estructural al sacudir construcciones endebles. Nunca se ha sabido el número exacto de víctimas debido a la censura impuesta por el gobierno de Miguel de la Madrid. Se sabe que, por medio de testimonios, la escala Mercalli en Ciudad de México fue de entre 9 y X. La ayuda internacional fue rechazada en un principio por el primer mandatario, e incluso se sabe que un avión con ayuda humanitaria de Cáritas Internacional sobrevolaba el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya que no se le daba permiso para aterrizar. Por orden de la primera dama, el avión y la ayuda internacional lograron entrar a la ciudad para apoyar a los cuerpos de rescate mexicanos que, dada la magnitud del desastre, en ese momento no daban abasto. Después de este incidente fue que el gobierno federal decidió aceptar la ayuda internacional al ver sobrepasadas sus capacidades de reacción ante tal catástrofe. Años después se hicieron las siguientes apreciaciones al respecto. Muertes. El gobierno reportó el fallecimiento de entre 6,000 y 7,000 personas. Sin embargo, años después con la apertura de información de varias fuentes gubernamentales, el registro aproximado se calculó en 10,000 muertos. El estadio de béisbol del Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Se utilizaba hielo para retrasar la descomposición de los cuerpos. Las personas rescatadas con vida de los escombros fueron aproximadamente más de 4,000. Hubo gente que fue rescatada viva entre los derrumbes hasta 10 días después de ocurrido el primer sismo. El número de estructuras destruidas en su totalidad fue de aproximadamente 30,000 y aquellas con daños parciales 68,000. La Torre Latinoamericana y la Torre Ejecutiva Pemex fueron casos excepcionales de ingeniería, pues este terremoto no les causó daños algunos. Entre los edificios más emblemáticos derrumbados o parcialmente destruidos durante el terremoto fueron: en el Hospital General de México la unidad de ginecología y la residencia médica es completamente destruida, falleciendo más de 295 personas entre pacientes, residentes y personal médico.
Los módulos central y norte del edificio Nuevo León en el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, los edificios A1, B2 y C3 del multifamiliar Juárez Televicentro, actualmente Televisa Chapultepec, los televiteatros, actualmente Centro Cultural Telmex, una de las torres del conjunto Pino Suárez de más de 20 pisos que albergaba oficinas del gobierno, actualmente Plaza Comercial Pino Suárez, los lujosos hoteles Regis, hoy Plaza de la Solidaridad, Carlo y del Prado ubicados en la zona de la Alameda Central, varias fábricas de costura en San Antonio Abad, en la cual murieron muchas costureras, asimismo se cuentan hospitales como el Hospital Juárez, Hospital General y Centro Médico Nacional donde se llegó a rescatar a poco más de 2000 personas a pesar de que en el derrumbe quedaron atrapados tanto el personal como los pacientes que se encontraban en ellos. Es notable el hecho de que en los hospitales derrumbados, una parte de los recién nacidos, algunos de ellos en incubadora, se lograron rescatar. En especial 3 recién nacidos, 2 niñas y un niño, que fueron rescatados de entre los escombros del Hospital Juárez 7 días después del terremoto. A esos bebés se les llegó a conocer como los niños/bebés del milagro, o el milagro del Hospital Juárez. La razón de este sobrenombre fue que en los 7 días que estuvieron bajo los escombros, los bebés estuvieron completamente solos, no hubo nadie que les diera de comer o beber, nadie que los cubriera y les diera calor, y a pesar de tener todo en contra, los 3 salieron vivos. Se recuerda que al momento de rescatar al primer bebé, una niña, todos los rescatistas y trabajadores pararon e incluso apagaron toda la maquinaria a la espera del llanto del bebé, que vino unos instantes después, corroborando que se encontraba con vida. Como consecuencia, 12 de los edificios multifamiliares del conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco y 9 del multifamiliar Juárez tuvieron que ser demolidos. En los 6 meses siguientes fueron demolidos más de 152 edificios en toda la ciudad. Se recogieron 388, 144 m3 de escombros. Tan solo para despejar 103 vías consideradas prioritarias se retiraron 1.500.000 t de escombros, 110,600 viajes de camiones de volteo. Más de 1 millón usuarios del servicio eléctrico quedaron sin servicio, y a los 3 días del suceso solo se había restablecido el 38% de este. Entre los daños a este servicio se cuentan 1,300 transformadores, 5 líneas de transmisión, 8 subestaciones y 600 postes de luz. El sistema de transporte colectivo Metro quedó afectado en 32 estaciones. La mayoría reanudó el servicio en los días subsecuentes de ese mes, sin embargo la estación Isabel la Católica no lo hizo sino hasta el 4 de noviembre de ese año. El servicio de autobuses de la antigua Ruta 100 operó gratuitamente en el tiempo de recuperación de la ciudad. El servicio de telefonía pública de la entonces empresa estatal Telmex fue gratuito hasta su privatización en los años 90. Las alertas de sanidad se dispararon, siendo una de las más trascendentes la presencia de sangre, proveniente de las víctimas del sismo, en muestras del agua potable en toda la red de la ciudad. Hubo escasez de agua como consecuencia de varias averías en el acueducto sur-oriente con 28 fracturas, la red primaria con 167 fugas y la red secundaria con 7,229 fugas. Drenaje afectado. Río La Piedad, 6,500 metros afectados. En menor grado, el río Churubusco. Filtraciones de la lumbrera 9 a la 14 del emisor central y en 300 metros del interceptor centro-poniente. Más de 516,000 m de la carpeta asfáltica de las calles resultaron afectados por fracturas, grietas y hundimientos, equivalentes a más de 80 kilómetros de una carretera de un carril. Los rieles del antiguo tranvía en la colonia Roma, se salieron del asfalto. También quedaron destruidos y afectados más de 85,000 m2 de banquetas, aproximadamente el área del tamaño 12 canchas del tamaño del Estadio Azteca, más sus respectivas guarniciones, 37,744 m. Era imposible la comunicación exterior vía teléfono pues fue seriamente dañada la estructura. No fue sino hasta marzo de 1986 que se restableció en su totalidad el servicio de larga distancia nacional e internacional. Debido a esto, el número de telegramas y telex sumó 685,466, mientras que los comunicados por radio y televisión fueron más de 39,000. El número de empleos perdidos por los sismos se estima entre 150,000 y 200,000.
se crea la agrupación civil Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, grupo de rescate que ha auxiliado a la población incluso a nivel internacional, llegando en la actualidad a participar en las labores de rescate del terremoto del Océano Índico de 2004, fenómeno que generó una ola gigante conocida como tsunami, y el terremoto de Haití de 2010. Muchas gracias por ver el vídeo. Si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción. Bueno, hasta la próxima, cuídense.